Y ya estamos de regreso, amigos. Estoy cubriendo al doctor Misael en el día de hoy. Gracias, doctor, por la confianza. Te mando un beso y un abrazo donde quiera que estés. Sé que eres bastante deseado por ahí con todos estos pacientes que necesitan tu ayuda. Y hoy vamos a hablar sobre los dolores de cabeza, los diferentes dolores de cabeza que son bastante comunes, por ejemplo la migraña. Y para hablar sobre este tema tenemos al doctor Carlos del Migraine Institute de Miami. Gracias por venir y estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Eli. Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de migraña, los diferentes tipos de dolores de cabeza, porque son diferentes y tienen diferentes tratamientos. Cuéntame, por ejemplo, la migraña en general. Pues sí, existen varios tipos de dolores de cabeza y ellos se dividen en tipos de dolores primarios y secundarios. Los primarios están los tipos de dolor de tensión, migraña o en racimo, como tú bien dijiste. Y aquellos que son secundarios serían aquellos que se han causado por causas externas, ya sea un cáncer, un trauma, por ejemplo, ¿verdad? Hablando un poquito más de los tipos de dolores primarios que son los más comunes, tenemos la migraña y la tensión. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es, por ejemplo, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que pasa en un lado de la cabeza, entonces tiene que tener otras características o llenar ciertos requisitos. ¿Okay? Esos tienen que ser ya sea un dolor de cabeza que acompañe náusea o sensitividad a la luz y al sonido, y además de eso tiene que durar 4 a 72 horas, tiene que ser pulsante o latente, y tiene que ser moderado o severo la intensidad. ¿Okay? Entonces, si llena esas características, quiere decir que el paciente puede que tenga un dolor de tipo migraña. El tipo de tensión de dolor de cabeza tensional es más una contracción de los músculos y ese dura de 30 minutos a 3 horas, por ejemplo. Puede ser en toda la cabeza y usualmente responde a medicinas antiinflamatorias como el ibuprofeno, naproxeno, etc. Ok, quería preguntarte sobre la edad. ¿Es normal, por ejemplo, que estamos hablando de los niños recientemente, es normal que los niños tengan migraña o los adolescentes? ¿Es común? Es normal y es muy común. De hecho, en los niños la migraña aparece más con episodios de vómito frecuente o que se marean muy frecuente cuando van en el carro, por ejemplo. Entonces, eso es una señal de que en el futuro o a medida que vayan pasando los años, va a empezar a tener esos tipos de dolores de cabeza que están asociados con la migraña. La migraña no tiene edad para comenzar, usualmente comienza en las edades más tempranas, pero si ya comienza a los 50, 60 años, ya eso es una alerta, es una bandera roja, como decimos, puede ser otra cosa. Entonces hay que hacer la investigación para ver qué exactamente es lo que está pasando. Claro, porque hay personas que, por ejemplo, mi mamá ha tenido migraña desde que tiene 25 años. Después, cuando llegó la menopausia, fue cuando se le pudo aliviar la migraña, que pasó casi toda una vida con migraña. No sé si me pudieras explicar un poquito sobre por qué será que cuando las personas llegan a la menopausia, a veces la migraña se va después de haber estado tantos años. Pues mira, Eli, eso es muy común en nuestros pacientes. Desafortunadamente hay pacientes que la migraña se le queda igual y hay pacientes que la migraña se le empeora. Y es porque las hormonas influyen significativamente en la frecuencia y la intensidad de las migrañas o los dolores de cabeza. Entonces, cuando ocurre la menopausia, como hay una disminución en las hormonas, es posible que por eso ya se esté sintiendo mejor, ya sea ese grupo de pacientes. Lamentablemente, no conocemos completamente el mecanismo de la migraña. Hay algunas teorías, entre ellas hay una disrupción en la actividad del cerebro, lo cual activa el nervio trigeminal y entonces se liberan esas células inflamatorias o mediadores del dolor y ahí es que viene la migraña. Entonces cuéntame sobre los diferentes tratamientos que ustedes tienen para la migraña. He escuchado que a veces las personas usan el Botox, que no solamente que es estéticamente, pero también lo pueden usar para las migrañas. ¿Es esto correcto? Claro, sí. Nosotros en Miami Headache nos caracterizamos porque nos gusta hacer una evaluación completa y queremos encontrar cuál es la causa para el dolor de cabeza. Una vez que hacemos eso, podemos hablar con el paciente de cuáles son las opciones que le podemos ofrecer. Y entonces es un sinnúmero de opciones que tiene el paciente, desde medicinas, inyecciones, procedimientos, terapia física, etc. Entonces nosotros usualmente comenzamos con antiinflamatorios, de nuevo como el ibuprofeno, naproxeno.
Si el paciente no responde a esas medicinas o la frecuencia de los dolores de cabeza es más seguida, podemos tratar medicinas específicas para la migraña, ya como los triptanos o los ergotaminas, que trabajan a nivel de los neurotransmisores del cerebro. Y si eso no es suficiente, podemos poner al paciente en medicinas preventivas. ¿Qué pasa? Que muchos pacientes que van a nuestra oficina ya han tratado todas las medicinas preventivas. Hay medicinas que son usadas para la depresión, para la presión alta, para las epilepsias. Y no significa que el paciente tenga ninguno de esos diagnósticos, simplemente significa que los estudios probaron que ayudaban a prevenir la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza. Entonces, cuando esos pacientes ya han tratado todas esas opciones, si el FDA aprobó el Botox para la prevención de los dolores de cabeza. Entonces, el Botox básicamente lo que hace es que paraliza el músculo y pensamos que también detiene las vías del dolor para que haya menos dolores de cabeza. ¿Y cuánto tiempo puede durar ese tratamiento? El tratamiento básicamente se inyecta en los músculos se llaman los corrugators, en los frontales, en los temporales, occipitales y en el área del hombro. Ese tratamiento usualmente hay que hacerlo cada 3 meses y el paciente poco a poco va notando la disminución en la frecuencia y los dolores de cabeza. Pero dura, por ejemplo, 6 meses, o sea, el paciente tiene que regresar de nuevo a volver a hacerse la inyección. El paciente tiene que regresar porque la toxina normalmente dura 2 meses y medio su efecto, entonces se va, básicamente. Okay. Está bien, entonces estábamos hablando de diagnosticar, ¿no? Que es lo primero que hace cuando llega un paciente. Correcto. Cuéntame un poco sobre cómo es ese proceso cuando una persona llega a su consultorio, tal vez piensa que es algo, pero ustedes hacen el procedimiento de diagnóstico y es otra cosa. Entonces, ¿cómo es que ustedes desarrollan esa parte? Pues lo primero que hacemos es tomamos la historia para ver qué tipo de dolor de cabeza tiene el paciente, para ver en qué categoría lo podemos poner. ¿Tiene que ver la genética con esto? Porque a veces uno dice, bueno, pues mis padres tuvieron migraña, mis padres tuvieron este síntoma, tal vez yo también lo tengo, ¿puede ser esa relación genética? La genética tiene mucho que ver, y usualmente yo les pregunto a mis pacientes si hay alguien en la familia que padece dolor de cabeza, y si es correcto, pues ya me da un poquito de información hacia qué tipo de dolor de cabeza, ya que la migraña es genética. Hemos encontrado unos genes que están asociados y básicamente dañan la transmisión de un neurotransmisor en el cerebro. Entonces los nervios están un poquito más excitados y están más propensos a tener dolor de cabeza. Entonces cuéntame sobre el procedimiento. Entonces, como te estaba diciendo, tomamos la historia, vemos qué medicina ha tomado, vemos qué tipo de dolor de cabeza tiene y entonces tratamos de nuevo hacer un examen completo, una evaluación completa. Tratamos de estar seguros que que no sea un problema vascular, un dolor de cabeza vascular, ya sea un aneurisma, que sea que el corazón no está funcionando bien o que hay algún problema en el paso de la sangre en el cuello. También hacemos estudios diagnósticos para ver cómo está la función del cerebro, cómo está la función del tallo medular. Vemos cómo está funcionando el sistema nervioso involuntario, que está muy asociado con problemas del cuello. Entonces, muchas veces encontramos que pacientes tienen dolor de cuello, entonces vemos algunos cambios en el cuello y eso nos puede dar también otra vía para mejorar la calidad de vida y disminuir los números de dolores de cabeza. Claro que sí. Entonces estábamos hablando también de otros tipos de dolores de cabeza que son, creo que es dolor de cráneo, que esto nunca lo había escuchado. ¿Cómo es esto? El dolor de cráneo o cefalea básicamente es otro tipo de dolor de cabeza, ¿ok? El dolor de cabeza en racimos o cluster solamente pasa ciertos meses en el año y es bien común que está asociado a las épocas del año. El dolor de cabeza es atrás del ojo y es bastante severo. Los pacientes tienden a estar caminando en el cuarto, no se pueden acostar de lo severo que es el dolor. Entonces, ese dolor está asociado a lágrimas, el ojo se pone rojo, el párpado se cae y aparece o sucede mucho en la noche. ¿Okay? Y tenemos tratamientos también para ese tipo de dolor. Lo bueno es que solo sucede ciertas épocas del año, lo malo es que es muy, muy fuerte. ¿Cuál es esa época del año? ¿Durante el verano, me imagino? Ya sea a final del verano o al final de la primavera. ¿Y por qué será? No sabemos exactamente. ¿Cuáles serían los casos más comunes en su consultorio aquí en la ciudad de Miami? Usualmente vemos mucha tensión, mucha migraña.
Y como se me olvidó mencionarte en cuanto a los tratamientos, nosotros ahora también, como te estaba diciendo, hemos encontrado que muchos pacientes tienen problemas en el cuello. Entonces hay una terapia que se llama la plasma rico en plaquetas o plaquetas rico en plasma, sobre el PRP. tratamiento de plasma. Correcto. Entonces eso lo que básicamente tratamos de crear una inflamación en el área donde está la lesión para que el cuerpo mismo sane ese área y entonces no haya tanta inflamación, tanta irritación y los dolores de cabeza sean menos, porque no necesariamente donde está el dolor está la raíz del problema. Entonces eso es lo que a veces hay que investigar un poquito más y buscar. Claro, porque estamos hablando casi siempre lo que tiene que ver con las migrañas, tiene que ver con la tensión en el cuerpo, tiene que ver con poder relajar el cuerpo muscular. Y bueno, ¿hay alguna opción que ustedes tienen o algo que ustedes recomiendan antes de hacer un procedimiento? Porque a lo mejor la persona está simplemente bajo mucho estrés. Claro. Entonces, ¿tienen algún tipo de terapia, alguien que les ayude a entender esto? Correcto. Ahí la terapia del el biofeedback, que básicamente te ayuda a ti a ver qué cosas son las que ponen tu sistema más activo, o qué son las cosas que provocan ese estrés. Entonces, si tú aprendes a identificar eso, vas a tener un mejor control de tu sistema y los dolores de cabeza van a ser menos. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes son los hábitos saludables, y eso es 8 horas de sueño al día o en la noche, comer 3 a 5 veces al día, tomar 8 o 10 vasos de agua, porque la deshidratación o los bajones en la glucosa pueden causar dolor de cabeza. Y pues claro, el ejercicio es la medicina natural que también ayuda con dolores, etcétera, a sentirse mejor. Y lo otro muy importante que yo le digo a mis pacientes es la postura. La postura, cuando cargan las cosas del piso o las cosas que están cargando en el hombro, todo eso va afectando poco a poco el cuello, lo cual se puede desencadenar en dolores de cabeza u otros problemas. Pues gracias, doctor. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros para explicarnos todas estas cosas que todos estamos aprendiendo juntitos contigo. Y amigos, así que hacer mucho ejercicio, a tomar agua, a comer saludable, de eso se trata este programa y por eso lo queremos compartir con ustedes. No se muevan que regresamos después de esta pausa.